Dicen que morí por amor, que una serpiente me besó y el mito nació. Pero nada fue tan simple. Esta es mi verdad. La historia dice que el 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra VII Filopator, la última gran reina de Egipto, murió por la mordedura de una serpiente. Esa es la versión oficial, la que repiten los libros, las crónicas, las obras de teatro y los documentales. Una mujer derrotada, destrozada por la muerte de su amante, elige el suicidio como último gesto romántico, tendiéndose sobre un diván real mientras una cobra egipcia, símbolo mismo de la realeza, se desliza entre sus brazos, la muerde, y la historia se detiene. Pero los mitos, cuando resisten al paso de los siglos, rara vez coinciden con la verdad. En realidad, los mitos nacen para simplificar lo complejo. Para envolver en simbolismo lo que fue, en esencia, demasiado humano, demasiado político, demasiado incómodo para dejar al desnudo. Y la muerte de Cleopatra no fue un acto puramente pasional. Fue una jugada final. Una decisión tomada con el mismo Temple con el que había negociado alianzas, comandado ejércitos, enfrentado a Roma, y sobrevivido a todos, hasta ese día. Para comprender por qué una reina de la talla de Cleopatra optó por quitarse la vida, si es que realmente lo hizo por voluntad propia, no basta con observar los últimos minutos de su existencia. Es necesario retroceder. No solo al día anterior, sino a una vida entera marcada por la tensión entre el poder y la dignidad. Cleopatra no era una mujer vencida. Era una estratega. Una figura que supo moverse entre las fisuras de imperios. Alguien que había soportado humillaciones, traiciones, pérdidas personales y derrotas militares, pero que siempre había sabido mantener algo intacto, el control sobre su imagen. Cuando Marco Antonio se quitó la vida tras recibir la falsa noticia de su muerte, Cleopatra no se derrumbó. Sintió el golpe, por supuesto. Lo lloró. Lo sostuvo mientras moría. Pero luego, lo envolvió en lino púrpura, lo colocó en su mausoleo, y continuó gobernando. No por frialdad, sino por sentido del deber. Sabía que ya no quedaba nadie más que ella para proteger la última línea entre la historia y el olvido. Octavio, el heredero astuto de Roma, ahora en su punto más alto de poder, ordenó una audiencia. No venía con cadenas ni con gritos. Venía con diplomacia. Con modales. Con una sonrisa educada que cubría el filo de la espada. En aquella conversación, Cleopatra le pidió una sola cosa, que respetara la vida de sus hijos. No habló de sí misma. No exigió clemencia. Solo pidió garantías para la sangre que dejaba en este mundo. Octavio respondió como lo hacen los vencedores, con ambigüedad. Prometió sin comprometerse. Usó palabras como honor, memoria, protección. Pero Cleopatra no era ingenua. Había visto ese tipo de poder muchas veces. Había escuchado a hombres que prometían paz y ofrecían ruina. Entendió, en ese instante, que su vida estaba condenada. No por la espada, sino por algo peor, la humillación pública. Roma no solo quería conquistarla. Quería exhibirla. Era costumbre en los triunfos romanos arrastrar a los enemigos vencidos por las calles de la ciudad, encadenados, sucios, bajo la burla del pueblo. Y para Roma, no había botín más preciado que una reina extranjera doblegada. Octavio no quería solo Egipto. Quería el espectáculo. Quería mostrarla como un trofeo ante el Senado, ante los ciudadanos, ante la historia. Y Cleopatra no se lo permitió. Su suicidio fue una declaración. No solo una salida. Fue un acto político. Una forma de arrebatarle a Roma el derecho de narrar su final. Si debía morir, no lo haría bajo el yugo del enemigo. Lo haría en sus propios términos, en el espacio que ella misma había creado para su memoria, el mausoleo. Ordenó que lo prepararan. No como una tumba sombría, sino como un templo de legado. Lo llenó de tesoros, de ofrendas, de símbolos. Mandó colocar el cuerpo de Marco Antonio junto al suyo.
Y se vistió con su túnica más austera, la que usaba en las ceremonias sagradas de Isis. Sin corona. Sin maquillaje. Solo ella, como era. Como quería que el mundo la recordara. Y entonces llegó la noche. Se encerró en el mausoleo con sus dos sirvientas más leales, Iras y Charmión. A partir de aquí, la historia se bifurca en sombras. La versión tradicional dice que hizo traer un áspid, una cobra egipcia, escondida en una cesta de higos. Que la dejó morderla en el pecho. Que la muerte fue rápida, casi indolora. Que cayó sin ruido, con los ojos cerrados, junto al cuerpo de su amado. Otras fuentes, sin embargo, lo ponen en duda. Algunos cronistas romanos afirman que no se hallaron marcas de mordedura. Otros aseguran que usó una aguja envenenada. Algunos incluso hablan de veneno líquido. El propio Octavio nunca confirmó nada. Su silencio fue tan significativo como cualquier confesión. Tal vez porque, en el fondo, entendía que había perdido. Que aunque le quedara el territorio, el relato le había sido arrebatado. Cuando sus soldados forzaron la entrada del mausoleo, la escena que encontraron no era la de una derrota, sino la de una ceremonia. Cleopatra yacía tendida, envuelta en lino, con una expresión serena. A un lado estaba Iras, ya sin vida. Al otro, Charmión, aún de pie, terminando de ajustar el velo de su reina. Según los testigos, alcanzó a decir una sola frase antes de desplomarse: hermoso acto, digno de una descendiente de reyes. Octavio la observó en silencio. No ordenó que la expusieran. No celebró. Mandó enterrarla junto a Marco Antonio. No por respeto, sino porque comprendía que el espectáculo ya no le pertenecía. Cleopatra había ganado lo único que aún podía ganar, el derecho a morir libre. Durante siglos, la escena del suicidio de Cleopatra ha sido uno de los episodios más representados, pintados, esculpidos y dramatizados de toda la historia antigua. La imagen de la reina tendida en un diván, semidesnuda, con una pequeña serpiente mordiendo su pecho, se convirtió en símbolo de poder y tragedia femenina, una mezcla de sensualidad, desesperación y honor. Pero si apartamos el velo artístico y nos enfrentamos al hecho histórico con mente crítica, lo primero que aparece es una duda fundamental: ¿cómo murió realmente Cleopatra? Los romanos, que fueron los únicos en registrar los acontecimientos, ofrecieron versiones contradictorias. Algunos aseguraron que la cobra fue introducida en una cesta de higos. Otros dijeron que fue llevada en un jarrón sellado. Algunos afirmaron que había dos serpientes, por si una fallaba. Hay testimonios que describen marcas visibles en su brazo, otros las ubican en el pecho, y no faltan quienes aseguran que no se encontró marca alguna. La versión más difundida, sin embargo, es la del áspid. No porque sea la más creíble, sino porque es la más simbólica. La cobra era un animal sagrado en Egipto. Asociada con la diosa Wathet, era el emblema que se colocaba en la frente de los faraones. Simbolizaba poder, protección y legitimidad divina. Si Cleopatra eligió ese método, lo hizo no por dramatismo, sino por coherencia política. Morir por la mordedura del símbolo de su reinado era convertir su final en una declaración visual. El mensaje era claro: no me mata Roma, me mata Egipto. O mejor dicho, yo elijo cómo se cierra esta historia. Sin embargo, existen otras versiones que ponen en duda esa narrativa tan perfectamente simbólica. Plutarco, una de las fuentes más citadas, escribió casi un siglo después de los hechos. En su obra Vidas Paralelas, explica que los detalles eran inciertos incluso en su tiempo. Él mismo reconoce que hay versiones que sugieren que Cleopatra murió tras aplicar una sustancia venenosa con una aguja o un peine. Dion Casio, otro historiador romano, también menciona versiones alternativas, aunque sin resolver la duda. Algunos testimonios apuntan al uso de un ungüento especial, que habría actuado sin dejar rastros visibles. Estas dudas se amplifican cuando observamos la forma en que murió Cleopatra, junto a sus dos sirvientas más leales. ¿Todas mordidas por la misma serpiente?
una detrás de otra, con la misma calma y efectividad? ¿Es lógico pensar que una cobra, asustada y liberada en un espacio cerrado, obedeciera un rito tan preciso? Muchos biólogos modernos, de hecho, cuestionan esta posibilidad. Las serpientes no actúan con previsibilidad. Su veneno no siempre es letal, y mucho menos inmediato. A veces muerden sin inyectar, y cuando lo hacen, la muerte puede tardar horas. ¿Por qué, entonces, la muerte de Cleopatra fue tan rápida, tan perfecta, tan teatral? Esto ha llevado a algunos investigadores modernos a plantear hipótesis más sombrías. Una de ellas es la de la ejecución encubierta. Según esta teoría, Cleopatra no se suicidó. Fue ejecutada por orden de Octavio, pero de forma controlada, planificada, cuidadosamente disfrazada para mantener el orden en Alejandría. Octavio, tras haber prometido proteger su vida, se habría visto forzado a eliminarla ante el temor de una rebelión o de que pudiera reorganizar resistencia desde el interior. Pero no podía matarla abiertamente. Roma respetaba los pactos. Y más aún, temía el juicio de la posteridad. Una ejecución encubierta permitía cerrar el problema sin manchar su imagen pública. ¿Qué sentido tendría permitir que una enemiga tan poderosa quedara viva? Cleopatra no era una figura simbólica. Era una estratega. Una madre de herederos. Una mujer que aún, incluso tras la derrota, conservaba seguidores. Matarla en secreto, y presentar la escena como suicidio, podía resolverlo todo con eficacia y elegancia. Esta hipótesis se sostiene también en el comportamiento posterior de Octavio. A pesar de que habría sido una victoria absoluta para él llevarla encadenada a Roma, no lo hizo. Algunos dirán que respetó su deseo de morir con honor. Otros, que la escena del suicidio fue simplemente la mejor narrativa que podía ofrecer al mundo. Un cierre digno para una reina incómoda. Un final de ópera que Roma pudiera aplaudir, sin hacer demasiadas preguntas. Otra versión, más compleja aún, sugiere que Cleopatra planeó su muerte desde mucho antes, incluso mientras aún negociaba con Octavio. No por desesperación, sino por legado. Ella sabía que su cuerpo, su rostro, su destino, serían utilizados como propaganda. Y si no podía controlar el relato de su vida hasta el final, sí podía controlar el relato de su muerte. Una muerte limpia. Controlada. Acompañada de sus dos servidoras más leales. Una escena perfecta. En un mausoleo cargado de símbolos. Ese no es el suicidio de una mujer vencida. Es la muerte programada de una reina que entendió, desde el primer día, que lo único que realmente le pertenecía era su voluntad. Cleopatra no dejó cartas. No escribió un manifiesto. No dictó una confesión a sus sirvientas antes de morir. Y, sin embargo, su silencio fue más elocuente que cualquier testamento. En ese vacío, en esa elección deliberada de no explicar su muerte, reside uno de los gestos más poderosos de su vida pública, impedir que otros hablaran por ella. Porque si algo temía Cleopatra, más que a la muerte física, era al control del relato. Desde joven, había aprendido que el poder no solo se ejerce con ejércitos y oro, sino con símbolos, con imágenes, con palabras. Roma no solo conquistaba territorios, conquistaba narrativas. Convertía a los enemigos en caricaturas. A los aliados incómodos, en notas al pie. A las mujeres brillantes, en brujas, hechiceras o amantes desequilibradas. Y ella lo sabía. Sabía que, tras su muerte, Roma escribiría su historia. Que los cronistas hablarían de pasiones desmedidas, de locura, de orgullo. Que Octavio se presentaría como el pacificador de Oriente, el restaurador de la moral, el heredero legítimo de César, y que ella sería solo un obstáculo más en su camino glorioso. Por eso, optó por el silencio. Porque entendía que todo lo que dijera sería manipulado. Porque sabía que cada palabra suya sería descontextualizada, usada en su contra, reinterpretada por hombres que jamás la comprendieron, que jamás la escucharon realmente. Su silencio fue una muralla.
una defensa final. Y, a la vez, un espejo. Uno que obligó a sus enemigos, y a la historia, a mirarla desde la distancia. A completarla con suposiciones, a especular, a reconstruirla desde la falta. Esa es una de las razones por las que Cleopatra ha perdurado. Porque no se dejó definir por completo. Porque su imagen no fue clausurada por un documento final. Su muerte sin palabras nos obligó a seguir preguntando. Nos empujó, siglos después, a investigar, a imaginar, a debatir. Y en ese debate, en ese esfuerzo por entenderla, ella sigue viva. Más viva, incluso, que muchos de sus vencedores. Ese silencio, sin embargo, no fue vacío. Fue profundamente estratégico. Al no dejar un mensaje final, Cleopatra le robó a Roma la posibilidad de narrar su alma. Octavio podía poseer su cuerpo, sus tierras, sus riquezas, pero no podía poseer sus intenciones. Y eso, para un imperio que lo controlaba todo, fue intolerable. Por eso, los cronistas la describieron como una mujer impredecible. Como un misterio. Como una figura que actuaba por impulsos femeninos, por emociones caóticas, por una pasión desbordada. Porque lo contrario, admitir que su muerte fue planificada, racional, poderosa, habría sido admitir que ella ganó. Y Roma no podía tolerar eso. El relato que construyeron fue el de una reina arrastrada por el amor, vencida por el dolor, atrapada en una red de afectos que no supo controlar. Pero lo cierto es que Cleopatra nunca dejó de gobernar. Hasta su último suspiro, controló cada gesto, cada palabra, cada símbolo. Murió en el lugar que eligió. Vestida como quiso. Rodeada de quienes amaba. Y selló la puerta tras de sí. Ningún prisionero hace eso. Solo lo hace quien mantiene el dominio de sí misma. Lo que Cleopatra nos deja, por tanto, no es solo una muerte. Es una enseñanza. Una advertencia. Una lección sobre el poder de la narrativa y el silencio. Porque en la historia, quien controla el final, controla el legado. Y ella, al elegir el suyo, se aseguró de ser más que una nota de pie de página. Se aseguró de ser recordada. De ser discutida. De ser eterna. Cuando Octavio entró al mausoleo de Cleopatra y encontró su cuerpo inerte, cubierto de lino, con el rostro en paz y la escena perfectamente dispuesta, supo que había perdido algo que no podía recuperar. Ganó el reino, sí. Ganó Egipto. Ganó el título de Salvador de Roma. Pero perdió la oportunidad de mostrar al mundo a la mujer vencida que había intentado exhibir. La reina no estaba encadenada. No lloraba. No suplicaba. Estaba muerta y majestuosa. Ninguna victoria es absoluta cuando tu enemigo escoge el final. En los días siguientes, Octavio actuó con frialdad y eficacia. Ordenó que el cuerpo de Cleopatra fuera embalsamado y enterrado junto al de Marco Antonio, tal como ella había solicitado. No lo hizo por piedad. Lo hizo porque entendía que el gesto simbólico de negarlo habría provocado más ruido que beneficio. Roma prefería el control, incluso en la muerte de sus enemigos. Pero el impacto del suicidio de Cleopatra fue mucho más profundo de lo que Octavio pudo prever. En Egipto, la noticia se propagó con la fuerza de una tormenta. Para muchos, ella no era solo la reina. Era la encarnación de una civilización. El último vestigio de un linaje milenario. Su desaparición no fue vista como la muerte de una mujer, sino como el fin de una era. El pueblo, aunque sometido, no celebró. Las calles no ardieron en fiesta. Hubo silencio. Un luto no oficial, pero masivo. La reina había muerto, y con ella, la autonomía de una tierra que ya no tendría voz propia. En Roma, la noticia se manejó con mayor control. Octavio, que pronto sería conocido como Augusto, cuidó cada palabra, cada símbolo, cada representación. No quería mártires. No quería inspiración. Quería orden. Y por eso, en sus discursos, minimizó el acto de Cleopatra.
Dijo que fue una mujer perturbada, que actuó por desesperación, que se dejó llevar por la pasión de Marco Antonio, que fue, en el fondo, una extranjera peligrosa que había intentado dividir Roma desde dentro. Era un relato efectivo, pero incompleto. Porque incluso en Roma, incluso entre los senadores y los cronistas, la figura de Cleopatra despertaba algo más que desprecio. Despertaba fascinación. Había algo en ella que no encajaba con las narrativas tradicionales. No era fácil de reducir. No era solo la amante. No era solo la madre. No era solo la reina. Era todo eso a la vez, y algo más, una mujer que había enfrentado el mundo sin máscara. Y eso, incluso entre enemigos, generaba respeto. El legado inmediato de su muerte también se midió en lo que dejó atrás, sus hijos. Cesarión, su primogénito con Julio César, fue capturado días después. Tenía alrededor de 17 años. Octavio no tardó en ordenar su ejecución. No podía permitir que viviera un heredero directo del hombre al que él había sucedido. Cesarión era una amenaza simbólica demasiado grande. Aunque no tenía ejércitos, tenía apellido. Y eso, en política, puede ser más peligroso que una legión armada. A los otros hijos, los que tuvo con Marco Antonio, les esperaba otro destino. Cleopatra Selene, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo fueron llevados a Roma como botines vivos. Criados por Octavia, hermana de Octavio y antigua esposa de Marco Antonio, los niños crecieron en un entorno romano, lejos de los templos de Isis, lejos del Nilo, lejos del idioma de su madre. De los tres, solo Cleopatra Selene sobrevivió a la edad adulta. Se casó con el rey Juba II de Mauritania y gobernó con sabiduría e inteligencia, siguiendo los pasos de su madre en lo que pudo. Pero nunca volvió a Egipto. Nunca regresó a la tierra donde su madre fue diosa. Egipto, mientras tanto, fue reducido a provincia romana. Se acabaron los faraones. Se cerraron los ciclos dinásticos. El país que durante siglos había sido símbolo de sabiduría, espiritualidad, astronomía y arte, quedó bajo el control de administradores romanos que respondían directamente a Augusto. La biblioteca de Alejandría aún brillaba, pero el alma del reino ya no estaba. Y sin embargo, Cleopatra no desapareció. No se borró con los decretos. No se desvaneció con los mapas. Empezó a crecer. A transformarse. A recorrer el tiempo. A convertirse en una figura eterna. La Cleopatra que hoy conocemos no es solo la mujer que murió en su mausoleo. Es también el resultado de 2000 años de reinterpretaciones. Porque tras su muerte física, comenzó otra batalla, la de su imagen. Y esa batalla ha sido tan intensa, tan política y tan reveladora como la que enfrentó en vida. Los primeros en moldear su recuerdo fueron, como era de esperarse, los romanos. Octavio, convertido ya en Augusto, primer emperador de Roma, tenía claro que no podía dejar viva la imagen de una reina admirada. Así que controló el relato desde el principio. Bajo su imperio, comenzaron a circular monedas, inscripciones y discursos que la presentaban como una mujer peligrosa, promiscua, ambiciosa. La clásica figura de la femme fatale se estaba gestando. Cleopatra fue descrita como hechicera, manipuladora, corruptora de hombres. Un estereotipo que tenía una finalidad clara, justificar la guerra contra ella y la eliminación de Cesarión. No se había vencido a una reina legítima, sino a una amenaza moral. Roma no conquistó Egipto, lo salvó de su decadencia. Este relato, repetido por cronistas como Suetonio, Dion Casio o incluso Plutarco, sobrevivió durante siglos. Y con el tiempo, la figura real de Cleopatra fue reemplazada por una máscara. No importaban ya su sabiduría, sus estudios en astronomía, su dominio de varios idiomas, su habilidad diplomática. Lo que importaba era su capacidad de seducir, de llevar a los grandes hombres al abismo. Así se convirtió en símbolo de tentación y peligro. Una figura diseñada no para ser entendida, sino para ser temida.
Durante la Edad Media, Cleopatra desapareció casi por completo de los registros europeos. El cristianismo, con su visión moralizante de la historia, la borró de la memoria oficial. Fue vista como una figura pagana, indigna de atención, y se convirtió en una sombra. El relato romano se mantuvo, pero sin mayor interés. No fue hasta el Renacimiento que su figura resurgió. Y lo hizo, con fuerza. Los nuevos humanistas, fascinados por el mundo clásico, redescubrieron a Cleopatra no como villana, sino como tragedia. Shakespeare la llevó a escena con su obra Antonio y Cleopatra, donde la transformó en una amante apasionada, compleja, contradictoria. En lugar de la bruja, apareció la mujer, intensa, herida, indomable. El suicidio volvió al centro del relato. Pero esta vez, no fue un acto de seducción perversa, sino de amor desesperado. La Cleopatra shakespeariana no solo sufre, también resiste. Defiende su dignidad. Prefiere morir antes que desfilar ante Roma. En ese gesto, Shakespeare se acercó más a la verdad histórica que muchos historiadores. Con el paso de los siglos, Cleopatra se convirtió en una pantalla sobre la que cada época proyectó sus propios miedos y deseos. Durante el siglo XIX, en plena expansión colonial, fue retratada como símbolo de lo exótico, lo oriental, lo sensual. Pintores como Alexandre Cabanel, Jean Leon Gérôme o Alma Tadema la representaron rodeada de lujos, con piel blanca, mirada ausente y una cobra siempre cerca. En estas imágenes, Cleopatra ya no era estratega, ni reina, ni figura política. Era un objeto decorativo. Una mujer que moría bella. Que seducía sin hablar. Que era observada, pero no escuchada. Fue la época de los divanes, los sándalos, las túnicas transparentes. Y también de la reducción total de su historia. En el siglo XX llegó el cine. Y con él, la Cleopatra de Hollywood. Teda Bara en 1917. Claudette Colbert en 1934. Y sobre todo, Elizabeth Taylor en 1963. Una superproducción descomunal, con decorados gigantescos, escándalos mediáticos y un gasto que casi hunde al estudio. Esa Cleopatra fue poderosa, sí. Pero también profundamente marcada por la estética de su tiempo. Fue una reina de pestañas postizas, con el inglés elegante de una aristócrata británica y con una sensualidad que desplazó por completo su dimensión intelectual. El cine la volvió magnética, pero volvió a robarle su complejidad. La convirtió en espectáculo. Como Roma había intentado hacer siglos antes. Sin embargo, algo empezó a cambiar en las últimas décadas. Con la llegada de nuevas perspectivas históricas y sobre todo del feminismo, Cleopatra comenzó a ser reivindicada. Ya no solo como reina o amante, sino como figura política y cultural de primer nivel. Los estudios más recientes la muestran como lo que realmente fue, una mujer excepcional en un mundo construido para negarle voz. Una gobernante que jugó sus cartas con inteligencia. Que supo aliarse con Julio César y luego con Marco Antonio no por debilidad, sino porque comprendía el tablero geopolítico. Una reina que hablaba más de 6 idiomas. Que escribía tratados científicos. Que sobrevivió a las intrigas familiares más crueles de la dinastía ptolemaica. Y que finalmente eligió morir para no ser humillada. Ese es el verdadero legado de Cleopatra. Una figura que atravesó 2000 años de tergiversaciones y que, pese a todo, sigue en pie. 2000 años después, seguimos hablando de Cleopatra. No porque haya sido perfecta. No porque haya sido la mujer más bella de la historia, como tantas veces repitió la leyenda. Ni siquiera porque haya gobernado uno de los reinos más fascinantes del mundo antiguo. Hablamos de ella porque se atrevió a elegir su final. Y eso, en cualquier época, en cualquier cultura, en cualquier contexto, es un acto revolucionario. Vivimos en sociedades que castigan la autonomía, sobre todo la de las mujeres. Sociedades que premian la obediencia y condenan la insumisión. Cleopatra se negó a aceptar el destino que Roma le imponía.
Se negó a ser exhibida. Se negó a ser reducida a un capítulo vergonzoso en la historia de un imperio. Y eligió desaparecer en sus propios términos. Esa decisión, silenciosa, calculada, final, nos habla no solo de poder, sino de libertad. Porque en un mundo donde lo controlan todo, tu cuerpo, tu voz, tu imagen, tu historia, ejercer control sobre tu muerte es el último acto de soberanía. Cleopatra entendió eso. Y no lo usó como amenaza. Ni como grito. Lo usó como cierre. Como firma. Como respuesta. Lo que conmueve de su historia no es solo su grandeza. Es su humanidad. No murió como diosa. Murió como mujer que lo había perdido todo, excepto su voluntad. Eso es lo que convierte su final en algo más que un suicidio. Es un espejo. Una pregunta. Una provocación. ¿Qué habrías hecho tú si te arrebataran todo? Si supieras que van a usarte como trofeo. Si supieras que la historia va a hablar de ti sin preguntarte nada. ¿Callarías? ¿Lucharías hasta el final? ¿Te rendirías? Cleopatra eligió un gesto que no grita, pero que no deja de resonar. Por eso, cada generación la vuelve a mirar. Porque algo en ella nos desafía. Nos dice que no basta con sobrevivir. Que hay momentos en que la dignidad vale más que la vida. Que hay derrotas que esconden victorias más profundas. Y que morir puede ser, a veces, el único modo de resistir. Cleopatra no se mató porque estuviera rota. Ni porque no pudiera seguir. Se mató porque sabía que, si no lo hacía, la reducirían hasta borrarla. No su cuerpo, sino su esencia, su libertad, su narrativa. Y tal vez, solo tal vez, lo que más temía Cleopatra no era a Octavio, ni a Roma, ni al futuro. Era al olvido. Porque el olvido es la forma más cruel de muerte. Y ella lo supo evitar. El sol de Alejandría caía despacio esa tarde, derramando una luz dorada sobre las cúpulas del palacio. La ciudad parecía suspenderse en un aliento contenido, como si incluso los vientos supieran que algo sagrado estaba por ocurrir. Las fuentes, que antes cantaban alegres en los patios interiores, ahora solo murmuraban. Las sombras se alargaban, y con ellas, el tiempo se detenía. En el interior del mausoleo, el silencio era total. La sala estaba cuidadosamente preparada. Las paredes, cubiertas de estuco, habían sido pintadas con escenas de la diosa Isis abrazando al dios Osiris. En el centro, dos lechos de piedra tallada. En uno de ellos yacía Marco Antonio, ya inmóvil, envuelto en seda púrpura y oro, con los brazos cruzados sobre el pecho, como un faraón dormido en su eternidad. En el otro, Cleopatra se sentó por última vez. No temblaba. No lloraba. Sus gestos eran lentos, precisos, como los de una sacerdotisa en un rito que conoce desde niña. Llevaba puesta su túnica ceremonial más sobria, lino egipcio teñido de azul oscuro, el color del cielo nocturno que envuelve a los dioses. Sobre su frente, ningún símbolo. Sobre su rostro, ningún cosmético. Solo ella, como era, como quería ser recordada, mujer, madre, reina. A sus lados, Iras y Charmión la acompañaban en silencio. No eran sirvientas aquella noche, ni siquiera confidentes. Eran testigos. Guardianas de su último gesto. No necesitaban palabras. La habían servido toda la vida. Y sabían que, con solo una mirada, Cleopatra les había agradecido más de lo que cualquier lengua podía decir. El aire dentro del mausoleo era denso, perfumado con incienso de mirra, resina de cedro y pétalos de loto seco. El aroma no era para la muerte, sino para la eternidad. No era para ocultar el cuerpo, sino para elevar el alma. La reina, que había negociado con emperadores y enfrentado legiones, ahora se preparaba para el único destino que ya no podía retrasar. Frente a ella, sobre una bandeja de plata, descansaba un pequeño recipiente de cerámica negra.
Algunos dicen que era veneno líquido. Otros, que en su interior dormía el áspid, enroscado, como una joya viva. Nadie sabe con certeza. No quedaron marcas. No quedaron notas. Solo un espacio lleno de significado y misterio. Cleopatra alzó la vista una última vez. Observó el rostro inmóvil de Marco Antonio, tan cerca y tan lejos. Le acarició la mano sin prisa, como quien sabe que el tacto será la última palabra que diga. En ese momento no pensó en César, ni en Roma, ni en Octavio. No pensó en sus hijos, ni en sus enemigos, ni en la historia. Pensó en el mar. En la primera vez que vio a Antonio en Tarsos. En los juegos de sus hijos en el jardín. En los papiros que leía en la biblioteca, en los cantos sagrados del templo de Hathor. Y entonces, sin anuncio, sin ceremonia, inclinó la cabeza. Fue un gesto mínimo. Un acuerdo consigo misma. Un sí, dicho en silencio. Iras, con manos temblorosas pero firmes, acercó el recipiente. Charmión cerró las cortinas del mausoleo. El mundo se quedó afuera. Nadie más vio lo que ocurrió. Solo ellas. Y cuando los soldados de Octavio irrumpieron al amanecer, forzando la puerta con violencia, con espadas desenvainadas y órdenes en voz alta, ya era tarde. La escena los detuvo en seco. No hubo sangre. No hubo caos. Solo paz. Cleopatra yacía en su lecho de piedra, el cuerpo ligeramente inclinado hacia un lado, los brazos a lo largo del torso, la cabeza girada hacia Antonio. Los ojos cerrados. La piel intacta. El rostro sereno. A un lado, Iras ya sin vida, con la espalda apoyada en la pared. De al otro lado, Charmión, aún con aliento, terminaba de ajustar el velo de la reina. La vio llegar y con un último hilo de voz, pronunció lo que nadie olvidaría, un acto hermoso, digno de una descendiente de reyes. Y cayó muerta. Ningún cronista pudo escribirlo mejor. Ningún monumento lo explicó con más claridad. Fue el acto final de una reina que nunca permitió que le arrebataran el control. Ni en la guerra. Ni en la historia. Ni en la muerte. La historia asegura que Cleopatra fue enterrada junto a Marco Antonio, en el mausoleo que ella misma mandó construir en los últimos días de su vida. Pero como tantas otras afirmaciones de la antigüedad, esta se basa más en lo simbólico que en lo verificable. Hasta el día de hoy, más de 2000 años después, nadie ha encontrado los cuerpos. No existen restos. No hay una tumba visitable. No hay huesos, ni joyas funerarias, ni una inscripción con sus nombres. Lo que hay es una ausencia enorme, una especie de silencio geográfico que alimenta teorías, obsesiones y excavaciones sin descanso. Muchos arqueólogos han dedicado su vida a perseguir esa ausencia. A caminar sobre las ruinas de Alejandría con los ojos del presente y la imaginación del pasado. Se sabe que el mausoleo existió, que fue edificado cerca del templo de Isis, que tenía vistas al puerto y que estaba construido con piedra blanca de gran tamaño, adornada con columnas y frescos. Los testimonios de la época lo describen como un lugar solemne y sagrado. Sin embargo, el trazado moderno de Alejandría, combinado con los movimientos sísmicos y los cambios costeros de los últimos siglos, ha alterado por completo la topografía original de la ciudad. Algunos investigadores sostienen que el mausoleo quedó completamente destruido por terremotos y tsunamis entre los siglos IV y VIII. Según esta teoría, los cimientos de la tumba real podrían encontrarse bajo el agua, en la actual bahía de Alejandría, sepultados por siglos de sedimentos, naufragios y escombros de construcciones posteriores. De hecho, buzos y arqueólogos submarinos han encontrado estructuras sumergidas frente a la antigua isla de Antírodos que coincidirían con templos ptolemaicos. Pero nada concluyente. Nada que lleve su nombre. Nada que confirme que allí descansan los cuerpos de los últimos soberanos de Egipto. Otra hipótesis, mucho más reciente, ha capturado la imaginación de los investigadores contemporáneos. A unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría,
en un lugar llamado Taposiris Magna, se encuentra un templo dedicado a Osiris. En los últimos años, un equipo liderado por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez ha propuesto que Cleopatra podría haber sido enterrada allí, fuera de Alejandría, lejos de los ojos de Roma. La teoría se basa en la simbología funeraria egipcia. Cleopatra se consideraba encarnación de Isis y Antonio era visto como Osiris. En la mitología, Isis entierra a Osiris en secreto, en un lugar sagrado. Tal vez Cleopatra intentó hacer lo mismo, alejando sus restos de la capital caída, ocultándose no del pueblo, sino del imperio. Las excavaciones en Taposiris Magna han revelado cámaras funerarias, estatuas rotas, monedas con el rostro de Cleopatra e incluso restos de momias de alto estatus. Pero aún no hay confirmación. Ni pruebas genéticas. Ni inscripciones claras. Solo indicios. Solo posibilidades. Solo esperanza. Lo fascinante es que este misterio, la ausencia de su tumba, no debilita su figura. Al contrario, la fortalece. La transforma en algo más grande. Más simbólico. Más inmortal. Porque Cleopatra no está en una vitrina. No es un esqueleto exhibido. No es un nombre bajo una losa. Es un enigma. Un eco. Una figura que sigue caminando entre las ruinas sin dejarse atrapar. Y tal vez ese sea su triunfo final. Porque a lo largo de la historia, Roma enterró a todos sus enemigos. A todos los expuso. A todos los sometió. Pero a Cleopatra no. Roma conquistó Egipto. Pero no su cuerpo. No su tumba. No su silencio. En algún lugar, bajo tierra o bajo agua, sigue esperando. Y mientras tanto, la leyenda crece. El paso del tiempo borra imperios, reduce templos a polvo, transforma mapas y fronteras, pero hay nombres que sobreviven a todo. Cleopatra es uno de ellos. Más que un personaje histórico, es una presencia. No está enterrada, pero no por falta de tumba, sino porque no se deja encerrar en una definición. Vive en los libros, en las películas, en las discusiones académicas, en los artículos de prensa, en los debates feministas, en los retratos modernos de poder y autonomía femenina. Es una constante. Y esa permanencia no se debe a la curiosidad arqueológica, sino al impacto emocional y simbólico que representa. Cleopatra no es recordada por sus conquistas militares, ni por haber fundado una religión, ni por haber escrito tratados filosóficos, aunque dominaba al menos 7 idiomas y dirigía una de las bibliotecas más importantes del mundo. Es recordada porque encarnó algo que el poder no pudo digerir, una mujer con capacidad de decisión en todos los niveles. Una figura que se movía con soltura entre el trono y el lecho, entre la ciencia y la sensualidad, entre el deber político y el deseo. Roma no supo qué hacer con ella. Por eso intentó reducirla. Por eso la convirtió en una caricatura. Y por eso fracasó. Hoy, en pleno siglo XXI, Cleopatra sigue siendo motivo de polémica, reinterpretación y recuperación. En el ámbito académico, su figura ha sido objeto de revisión profunda. Ya no se acepta sin crítica la versión romana. Los nuevos estudios la muestran como una líder plenamente consciente de sus actos, que utilizó todas las herramientas a su alcance, desde la diplomacia hasta la estética, para preservar su reino y su legado. Historiadoras, antropólogas y ensayistas han desmontado la imagen simplista de la seductora fatal y la han reemplazado por un retrato complejo, una mujer de estado que entendía el poder como muy pocos en su tiempo. En la cultura popular, sin embargo, la figura sigue dividida entre lo simbólico y lo superficial. Mientras en las universidades se estudian sus decisiones estratégicas, en las redes sociales se viralizan imágenes que reducen su historia a maquillaje, peinados o escotes. Y, sin embargo, incluso en esa banalización, hay algo que resiste. Porque a diferencia de otras mujeres del pasado, Cleopatra nunca fue completamente apropiada por el sistema. Siempre ha habido algo indomable en ella. Algo que escapa. Algo que no encaja.
Y ese algo es lo que la mantiene vigente. Hay algo más profundo aún. Cleopatra, con su suicidio, con su decisión de morir antes que arrodillarse, rompió el relato tradicional de la mujer vencida. No fue asesinada. No fue llevada al patíbulo. No fue ejecutada por decreto. Se anticipó. Actuó. Se negó a aceptar la narrativa de derrota. Eso la convierte en símbolo. No del amor romántico, como tantos intentan imponer, sino del control sobre la propia imagen, del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, del valor de poner límites incluso a costa de la vida. En este punto, su figura se vuelve incómodamente contemporánea. Porque sigue ocurriendo, en muchas culturas, en muchas sociedades, en muchos sectores, que el poder exige sumisión. Que las mujeres, cuando son demasiado visibles, demasiado autónomas, demasiado influyentes, son castigadas. Reducidas. Burladas. Demonizadas. Lo que vivió Cleopatra en su época resuena hoy en la manera en que ciertas figuras femeninas públicas son tratadas cuando no se ajustan a lo esperable. La diferencia es que Cleopatra respondió antes de ser juzgada. Eligió la escena. Eligió el final. Y por eso, su eco persiste. No sorprende que muchos movimientos feministas hayan rescatado su figura. No como ideal de belleza, ese cliché pertenece a los estucos romanos, sino como modelo de autonomía. Como referente de soberanía personal. Como emblema de lo que ocurre cuando una mujer se atreve a jugar el mismo juego que los hombres, pero con sus propias reglas. En este sentido, Cleopatra representa algo aún más poderoso que la resistencia, representa la reconfiguración del poder desde una perspectiva que no niega lo femenino, sino que lo enmarca como fuerza política legítima. Incluso su muerte, tantas veces romantizada, adquiere un significado distinto a la luz del presente. No fue un gesto pasional, sino una declaración. No fue debilidad, sino afirmación de identidad. Al morir en su mausoleo, vestida con sus ropajes rituales, junto al hombre que eligió, se aseguró de que ni el Senado romano ni los poetas latinos ni los emperadores posteriores pudieran usar su cuerpo como herramienta de escarnio. Les arrebató su trofeo. Les robó la última palabra. Y dejó, en su lugar, un espacio en blanco que ningún poder ha podido rellenar. Ese espacio, esa ausencia, es lo que la mantiene viva. Porque mientras otras figuras del pasado fueron absorbidas por los relatos dominantes, Cleopatra permanece en una especie de territorio intermedio, como una herida abierta que no deja de sangrar preguntas. ¿Qué habría pasado si hubiese ganado? ¿Qué clase de mundo habría surgido si Egipto hubiera resistido? ¿Cómo habría cambiado la historia si sus hijos hubieran sobrevivido? Preguntas sin respuesta que mantienen el fuego encendido. Que impiden el cierre. Que transforman la historia en relato eterno. Cleopatra no fue la primera reina poderosa. No fue la única mujer que gobernó entre hombres. Ni la única figura histórica que se enfrentó a un imperio. Lo que la convierte en única no fue su posición, ni sus alianzas, ni siquiera su muerte. Fue el modo en que sostuvo, hasta el último instante, el derecho a definirse a sí misma. Y ese derecho, en un mundo diseñado para narrar a los demás, es una forma radical de resistencia. Desde el primer momento, entendió que no podía controlar lo que Roma pensaba de ella. Pero sí podía decidir cómo presentarse. Cómo moverse. Cómo mirar. Cómo gobernar. Cómo amar. Cómo negociar. Y, finalmente, cómo morir. Su vida entera fue una lucha por mantener la coherencia entre lo que sentía y lo que representaba. Por eso, su suicidio no fue un acto de desesperación, sino de identidad. Un gesto definitivo, impenetrable, imposible de tergiversar por completo. Cada paso que dio estuvo marcado por una conciencia intensa del poder de los símbolos. Desde la forma en que se presentó ante Julio César, envuelta en una alfombra, hasta la forma en que se dejó ver junto a Marco Antonio, representando a Isis y Osiris. Desde su manera de hablar, en griego, en egipcio, en latín,
en lengua de Estado, hasta la forma en que construyó su tumba. Cada detalle fue política. Cada elección, un mensaje. Y en esa acumulación de símbolos, fue construyendo algo más poderoso que una dinastía, una figura que no se puede borrar. El gesto final, entonces, no puede verse como una rendición. Fue, en realidad, una forma de permanecer. Porque, al negarse a ser exhibida como trofeo, Cleopatra convirtió su ausencia en una presencia aún más fuerte. En lugar de verla desfilar encadenada por las calles de Roma, el mundo vio un lecho vacío. En lugar de oír su llanto bajo el látigo, oyó el silencio sellado de su mausoleo. En lugar de una reina vencida, vieron una escena detenida en el tiempo. Y esa escena, con todos sus vacíos, sigue hablando. A lo largo de este viaje narrativo hemos explorado quién fue Cleopatra, su dimensión política, su lucha por Egipto, su relación con los dos hombres más poderosos de su tiempo, su estrategia frente a Roma, y finalmente, su elección ante lo inevitable. Pero quizás lo más impactante no está en lo que hizo, sino en lo que provocó. Porque ella no solo cambió el rumbo de una guerra. Cambió el modo en que entendemos el poder, la imagen y la muerte. Cada generación ha intentado apropiarse de su figura. Los romanos la redujeron a seductora. Los artistas del siglo XIX la pintaron como símbolo erótico. Los cineastas del XX la volvieron espectáculo. Los académicos del XXI la reivindican como estratega. Y sin embargo, ninguna de estas versiones es total. Todas tocan una parte, pero Cleopatra, como toda figura verdaderamente viva, siempre escapa a la versión definitiva. Y tal vez eso sea lo que más nos atrae. Que no está cerrada. Que su historia no termina. Que cada intento de fijarla la multiplica. Cleopatra es una figura en tensión permanente entre el mito y la historia. Entre la política y la intimidad. Entre la mirada ajena y la voluntad propia. Y en ese espacio de tensión, en esa grieta entre lo que fue y lo que creemos que fue, se mueve con una libertad que sigue siendo incómoda. Porque cuando una figura no se deja clasificar, no se deja dominar. Por eso sigue respirando. Por eso seguimos hablándole. Por eso seguimos buscándola. No sé en qué momento dejé de respirar. No fue repentino. No fue doloroso. Fue como si el mundo se deslizara a un lugar más profundo, como cuando el Nilo cambia de curso en la noche y nadie lo oye, pero al amanecer todo ha cambiado. Lo último que sentí fue el olor del incienso, y el peso del aire, espeso, como si Egipto entero se hubiera detenido para observar en silencio. No tuve miedo. Porque para entonces, ya no quedaba nada que temer. No fue amor lo que me llevó a decidir. Tampoco desesperación. Fue dignidad. Durante toda mi vida me dijeron quién debía ser. Me lo dijo mi padre, mi pueblo, mi dinastía, mis enemigos y mis aliados. Me lo dijeron en griego, en egipcio, en latín. Me lo dijeron con palabras dulces y con amenazas afiladas. Pero siempre supe una cosa, solo yo escribiría el final de mi historia. Fui llamada muchas cosas. Reina. Madre. Hechicera. Prostituta. Isis encarnada. Veneno disfrazado. Todas esas palabras me sirvieron. Las usé. Las dejé que circularan. Porque sabía que la única verdad que valía la pena proteger era la que no se dice. La que se vive. Y viví como quise. Elegí con quién acostarme. Con quién aliarme. Qué batallas pelear. Qué guerras perder. Porque, sí, perdí. Perdí muchas veces. Pero nunca me rendí. Muchos siglos después, seguirán preguntándose si fui inteligente o manipuladora. Si fui víctima o verdugo. Si quise a César. Si amé a Antonio. Si fui madre por deseo o por estrategia. La respuesta es sencilla, fui libre. Y la libertad no encaja en las preguntas pequeñas. No obedece a los moldes. No se explica con claridad. La libertad,
como el fuego, solo puede vivirse. Sí, me acerqué al áspid. Lo sostuve entre los dedos. Sentí como su piel era fría, suave, como piedra mojada. No temblé. No lloré. Lo acerqué al pecho como quien acaricia una verdad que no quiere compartir con nadie. Porque ese acto no era para los demás. Era para mí. Para sellar lo que siempre quise que se supiera, que nadie me tomó, que nadie me mostró vencida, que nadie me obligó a vivir de rodillas. Tenía el poder de seguir viva. Octavio me lo ofreció. En su voz educada, romana, mesurada, me prometió seguridad. Prometió que mis hijos vivirían. Que me tratarían con honor. Que me dejarían conservar parte de lo que fui. Pero yo conozco ese tipo de voz. La he escuchado demasiadas veces. En los palacios, en los templos, en las negociaciones que huelen a traición. Roma no ofrecía salvación. Roma ofrecía humillación disfrazada de pacto. Y yo no nací para la lástima. Algunos me juzgarán por no pelear hasta el final. Por no empuñar una espada. Por no incendiar el palacio y morir en llamas. Pero esa no era mi forma. Mi guerra fue otra. Fue silenciosa. Fue simbólica. Fue estética. Cada detalle importaba. Mi peinado, mis colores, mis silencios. Porque en un mundo gobernado por hombres que gritan, yo aprendí a reinar desde la pausa. Desde el gesto. Desde la mirada. Y al final, desde el silencio. No dejé cartas. No dejé discursos. Dejé una escena. Una imagen imposible de destruir. Una mujer tendida, serena, intacta. Al lado del hombre que eligió amar. En el lugar que ella misma había mandado construir. Rodeada de las únicas dos personas que nunca la traicionaron. ¿Y Roma? Roma entró con sus botas, con sus antorchas, con su ansia de exhibición. Pero cuando llegó, solo encontró eso, una imagen que no podía profanar. Un acto sellado. Un final no manipulable. El mundo ha seguido sin mí. Lo sé. Sé que ya no cantan mis himnos, que mi rostro ha sido borrado de los muros, que mis templos han sido saqueados, que mis hijos fueron usados y luego olvidados. Pero también sé esto, aún me nombran. Y mientras me nombren, mientras me imaginen, mientras alguien en algún rincón del mundo sienta que merece elegir su final, seguiré viva. No busqué ser eterna. Busqué ser verdadera. Y eso, lo aprendí demasiado tarde, es lo único que verdaderamente permanece. Si volviera a vivirlo todo, no lo haría distinto. Esa es mi respuesta más simple. No porque no haya cometido errores, los cometí, y muchos, sino porque cada uno de ellos fue una decisión consciente. No viví distraída. No me dejé llevar. Viví atenta a cada palabra, a cada gesto, a cada grieta en las paredes del poder. Y si alguna vez tropecé, fue porque el terreno era inestable, no porque caminara dormida. A César no lo amé como amé a Antonio. Lo respeté. Lo admiré. En él vi algo que el mundo no estaba preparado para entender, la inteligencia que se mezcla con el deseo de transformación. Fue más que un amante. Fue una oportunidad histórica. El hombre que podía unir dos mundos, el que podía devolver a Egipto algo más que independencia, dignidad. Con él, concebí a mi hijo. A Cesarión. Lo vi crecer con la conciencia de que su nacimiento no era personal, sino político. Él era la síntesis de un intento. El fruto de una alianza imposible. A Marco Antonio lo amé con todo lo que me quedaba. Lo amé sabiendo que no era perfecto. Que era impulsivo, que a veces era cruel, que a menudo se perdía en su necesidad de ser adorado. Pero también era valiente. Leal. Capaz de entregarse por completo. En sus brazos no busqué seguridad. Busqué complicidad. Y la encontré. Tal vez por eso su muerte me dolió más que ninguna otra. Porque no era solo el fin de un hombre.
Era el fin de la única versión de mí misma que el mundo no había podido romper. Con mis hijos fui madre y escudo. No supe siempre cómo protegerlos. Les di poder, nombres, territorios. Los mostré al mundo como reyes antes de que pudieran entender el peso de esas coronas. Fue una forma de defensa. De afirmar que el futuro existía. Pero en el fondo, sabía que los estaba entregando también al peligro. Roma no perdona a los herederos que no puede controlar. Y mis hijos, por mucho que me doliera, eran amenazas vivientes. Los formé para reinar, no para suplicar. Y esa enseñanza fue su condena. He sido juzgada por usar mi cuerpo como herramienta. Como si eso fuera pecado. Como si los hombres no usaran la violencia, el dinero, la espada o la mentira del mismo modo. Yo usé lo que tenía. Mi rostro. Mi voz. Mis silencios. Mi presencia. Nunca pedí permiso para entrar en una sala. Nunca fingí ser débil para provocar compasión. Entraba como reina, pero también como mujer. Y eso fue lo que más molestó, que no escondiera ninguna de mis facetas. En las noches más solas, cuando el ruido de la corte se apagaba y el incienso dejaba de quemar, me preguntaba si valía la pena. Si alguna vez sentiría descanso. Si alguna vez podría cerrar los ojos sin calcular la próxima jugada. La respuesta casi siempre era no. Pero aún así, prefería el insomnio de la libertad al sueño de la obediencia. Porque aunque Egipto me dio poder, también me dio una carga. Y yo la acepté. Porque sabía que ser reina no era ser adorada, sino ser responsable hasta el final. ¿Me equivoqué al desafiar a Roma? Tal vez. Pero no habría podido vivir sometida. No habría podido firmar tratados que enterraban nuestra cultura, que transformaban a nuestros dioses en decorado exótico para los banquetes del imperio. Preferí perderlo todo antes que aceptar una paz falsa. Y en eso, sigo sin arrepentirme. Muchos preguntan por qué no huí. ¿Por qué no escapé con mis hijos? ¿Por qué no me escondí en alguna isla del Mediterráneo? Porque no era opción. Porque una reina no huye. Porque el exilio era una segunda muerte, más lenta y más dolorosa. Porque mi lugar estaba allí, en mi tierra, incluso si la tierra ya no me pertenecía. El trono puede derrumbarse, pero una reina verdadera muere de pie, en su palacio, con los ojos abiertos. No cambié mi historia porque la historia no era mía solamente. Era de mi pueblo, de mi sangre, de las mujeres que vendrían después. Mi cuerpo fue político, pero también fue un mensaje. Y ese mensaje, a pesar de las monedas romanas, de los poemas misóginos, de las estatuas rotas, sigue vivo. Y mientras viva, sabré que no perdí del todo. No sé tu nombre. No sé desde dónde me miras, ni por qué llegaste hasta mí. Tal vez fue por curiosidad. Tal vez fue por historia. Tal vez fue por cansancio. Pero si estás escuchándome ahora, si mis palabras te alcanzan desde más allá de los siglos, quiero que sepas algo, no morí del todo. Ninguna mujer que decide hasta el final muere del todo. Se queda flotando en el espacio que deja su elección. Te han dicho muchas cosas sobre mí. Que fui una amante peligrosa. Que fui una extranjera en mi propio reino. Que usé a los hombres para sostener mi trono. Que no supe gobernar. Que solo me movía por deseo. Que era hermosa. Que era perversa. Que era ambiciosa. Que mi final fue castigo. Quizá incluso tú, antes de oírme, pensaste alguna de esas cosas. No te culpo. El mundo está construido con relatos heredados, no con verdades limpias. Y cuando una mujer no cabe en los moldes, la historia la convierte en fábula o en amenaza. Yo fui ambas. Pero no vine a pedirte que me creas. No quiero convencerte. Solo quiero hablarte, como una mujer que vivió en su límite y eligió no ceder. Y decirte que tú también puedes hacerlo. No me refiero a la muerte. Me refiero a elegir. A negarte a ser decorado.
A dejar de disculparte por tener voz. A mirar con firmeza incluso cuando tiemblas por dentro. A sostener lo que eres, incluso cuando te dicen que no deberías. Yo viví en una época donde el poder era masculino por mandato y femenino solo si se disimulaba. Me pidieron muchas veces que fingiera ignorancia. Que hablara solo cuando me preguntaran. Que me vistiera como esperaban. Que dijera lo que se suponía que una reina debía decir. No lo hice. No porque fuera valiente, sino porque sabía que si me doblegaba una vez, ya no podría enderezarme. Te han dicho, quizás, que no hagas olas. Que seas razonable. Que no levantes la voz. Que te conformes con la paz que te ofrecen. Que no seas tan intensa, tan sensible, tan brillante. A mí también. Y te digo esto, la intensidad es un derecho. La sensibilidad es un escudo. La inteligencia es un arma. Y el deseo, cuando nace de la conciencia, es una forma de libertad. No me arrepiento de haber amado. No me arrepiento de haber perdido. Me dolieron los silencios, las traiciones, las miradas que no supe leer a tiempo. Pero no cambiaría el corazón por la conveniencia. Si alguna vez te encuentras frente a una elección que te exige dejar de ser tú para sobrevivir, recuerda esto, no hay mayor derrota que la que ocurre en silencio dentro del alma. Yo no pude salvar mi reino, pero salvé mi historia. No permití que otros escribieran mi final. No cedí la última escena. Y eso me basta. Porque el poder no está en lo que posees, sino en lo que decides soltar. Y en cómo lo haces. Yo solté mi trono con la espalda recta. Mi cetro, con la frente alta. Mi cuerpo, con las manos limpias. No esperé a que el mundo me dijera cuándo era el momento. Lo sentí. Lo decidí. Lo hice. Hoy tal vez tú no tengas un reino. Tal vez tu batalla no esté en los palacios, sino en una oficina, en una casa, en una calle que no te reconoce. Pero tu historia también es sagrada. Tus decisiones también son poder. Tu vida, incluso si nadie la aplaude, tiene peso. Y eso basta para que tu voz importe. Por eso te hablo. No para que me recuerdes a mí, sino para que no te olvides de ti. No me lloren. Ya lo hicieron muchos. Lo hicieron mis criadas en silencio, mientras cerraban las puertas de piedra. Lo hizo mi pueblo desde las terrazas, cuando vieron entrar los estandartes romanos. Lo hizo mi historia, cuando quedó fragmentada entre quienes me amaron y quienes me temieron. No hace falta que lo hagas tú también. Si algo quiero de ti, ahora que me prestas oído desde otro siglo, es que me pienses de pie. No con el rostro inclinado, ni en la sumisión, ni en el suspiro de la víctima. De pie. Como entré ante César, como hablé con Antonio, como negocié con reyes y oráculos. Así fui. Así quiero que me recuerden. No por mis derrotas, sino por el modo en que las enfrenté. No por mi caída, sino por el modo en que la elegí. Porque eso fue lo que me hizo libre, la elección. No nací libre. Nací en un linaje donde la traición era costumbre y el trono, una cuerda floja. Tuve que ganarme cada mirada, cada alianza, cada segundo de respeto. Pero entendí pronto que no se trata de que te reconozcan, se trata de que no te niegues a ti misma. Y eso, nadie pudo quitarme. Elegí la palabra cuando todos esperaban silencio. Elegí el gesto cuando esperaban sumisión. Elegí mirar de frente cuando era más fácil bajar los ojos. Y al final, cuando me ofrecieron una vida sin rostro, sin trono, sin honra, elegí el fin. Pero fue mi fin, no el de ellos. Muchos han querido escribir mi historia como una tragedia. Como la historia de una mujer que lo perdió todo por amor. Lo entiendo. Es más fácil leer mi vida si la reducen. Pero no fui una nota romántica en los márgenes de la política. Fui política. Fui táctica. Fui discurso. Y cuando hizo falta, fui silencio.
Porque hay batallas que solo se ganan dejando de hablar. Hay gestos que dicen más que 100 tratados. Y el mío, el último, aún resuena. Si alguna vez en tu vida debes elegir entre el aplauso de los demás y tu propia verdad, elige la verdad. Aunque duela. Aunque nadie te acompañe. Aunque te digan loca, ingrata, ambiciosa. Te dirán muchas cosas. Yo también las oí. Las siguen diciendo. Pero esas palabras no me tocan, porque no fueron dichas por quienes me vieron por dentro. La gente habla desde lo que teme. Y una mujer que no pide permiso da miedo. No me lamentes. Usa mi historia. No como una leyenda. No como una figura pintada en libros. Sino como un espejo. Tal vez no tengamos la misma corona. Pero todas, en algún momento, somos obligadas a arrodillarnos. Y todas, en algún momento, decidimos si lo haremos o no. Yo no lo hice. Tú tampoco tienes que hacerlo. A lo largo de la historia, pocas figuras han sido tan intensamente buscadas y tan deliberadamente incompletas como Cleopatra. No existe tumba. No hay cuerpo. No hay epitafio. El mausoleo que ella misma ordenó construir fue tragado por la tierra, por las aguas, por las guerras y por el tiempo. Y sin embargo, su presencia es más sólida que muchas pirámides. Porque el verdadero legado de Cleopatra no está en los templos. Está en el relato, en la controversia, en el misterio que se niega a cerrarse. Su historia es un palimpsesto, una capa sobre otra. La Cleopatra real se encuentra sepultada bajo siglos de versiones, reinterpretaciones, juicios morales, mitificaciones estéticas, apropiaciones ideológicas. Roma la quiso convertir en símbolo de corrupción. El Renacimiento, en musa trágica. El siglo XIX, en objeto exótico. El siglo XX, en estrella de cine. Pero por debajo de todos esos ropajes artificiales, sigue palpitando una figura que desafía toda clasificación. Esa resistencia es precisamente lo que la mantiene vigente. Cleopatra no ha sobrevivido porque la historia haya sido amable con ella, sino porque su figura encierra un poder narrativo inagotable. Una mujer que tomó decisiones, que desafió a los hombres más poderosos de su tiempo, que gobernó en soledad y que eligió el modo de su muerte, no puede ser reducida con facilidad. Su legado no es una línea recta. Es una red. Una tensión permanente entre lo que fue y lo que se dice que fue. Esa tensión ha dado lugar a una búsqueda incansable, la de su tumba. Cada excavación en Alejandría, cada piedra removida en Taposiris Magna, cada inmersión arqueológica en la bahía mediterránea es un acto de reencuentro. Y también de frustración. Porque cuanto más se busca, más claro queda que su cuerpo no está donde lo esperamos. Y quizá nunca lo esté. Quizá Cleopatra no quiso ser encontrada. Quizá su tumba fue sellada con el mismo propósito que su muerte, proteger su imagen de la mirada del vencedor. Esa posibilidad transforma la arqueología en metáfora. Buscamos el cuerpo de Cleopatra como si quisiéramos confirmar que existió, que no fue solo un mito, que su historia tiene peso físico. Pero su peso está en otro lugar. Está en el modo en que su nombre resiste, aún hoy, ser silenciado. Está en las preguntas que su figura sigue generando. Está en el hecho de que, aunque pasen siglos, nunca desaparece del todo. Cleopatra nos obliga a mirar el pasado desde una incomodidad productiva. Nos recuerda que el poder no es solo conquista, sino también relato. Que la victoria no está en la guerra, sino en quien escribe el final. Y que el silencio, cuando es elegido, puede ser el mensaje más fuerte que se puede dejar. Tal vez por eso su figura incomoda aún hoy. Porque no se deja clasificar. Porque no responde al molde de la heroína, ni al de la mártir, ni al de la villana. Porque no pide permiso. Porque sigue hablando, incluso sin palabras. Porque su historia no se cierra, sino que se proyecta, una y otra vez, en cada persona que se pregunta si hay un lugar donde la dignidad pueda resistir al poder. Cleopatra fue reina.
Fue madre. Fue estratega. Fue símbolo. Pero, sobre todo, fue autora de su final. Y eso, en un mundo que intenta escribirnos la vida entera, es la forma más alta de libertad. Hay personajes que se apagan con su siglo. Cleopatra no es uno de ellos. Lejos de ser un recuerdo polvoriento de la antigüedad, su imagen ha viajado a través del tiempo, modificándose, multiplicándose, adaptándose. Se ha convertido en una figura maleable, una superficie donde cada cultura ha proyectado sus temores, sus ideales, sus contradicciones. Desde los frescos romanos hasta los memes digitales, Cleopatra sigue hablándonos, aunque no siempre con su propia voz. Durante más de 20 siglos, ha sido representada de todas las formas posibles. Ha sido la bruja oriental que Roma necesitaba para justificar su invasión. Ha sido la amante trágica de los románticos. La musa erótica del arte académico. La heroína rebelde del feminismo. La manipuladora arquetípica. La madre sacrificada. La reina sabia. La mujer peligrosa. Y todas esas versiones, aunque contradictorias, forman parte del mismo espejo fragmentado que seguimos intentando recomponer. En la pintura, su rostro ha adoptado cientos de formas. Los artistas del Renacimiento y del Barroco la imaginaron envuelta en telas vaporosas, rodeada de columnas, sosteniendo una serpiente con teatralidad contenida. En esas obras, más que narrarse su historia, se narra un deseo. El deseo de capturar ese momento límite, la belleza en el instante previo a la muerte. Pero más allá del artificio estético, esas imágenes revelan una obsesión persistente, la imposibilidad de dominarla completamente. En la literatura, su figura ha servido de puente entre lo político y lo íntimo. Shakespeare la convirtió en una de sus mujeres más complejas, dando a su voz matices que ninguna reina ficticia había tenido antes: orgullo, ternura, furia, humor, ironía, deseo, desesperación. En sus palabras, Cleopatra se transforma en algo más que historia, en humanidad desbordada. Incluso cuando la narrativa gira en torno a Marco Antonio, es ella quien posee el peso del alma, el dominio del conflicto, la fuerza trágica del desenlace. En el cine, su imagen alcanzó nuevas alturas y nuevos reduccionismos. Elizabeth Taylor, con sus ojos delineados y su porte majestuoso, grabó en la memoria de millones una Cleopatra marcada por el exceso, la sensualidad y el drama. Esa versión, aunque visualmente impactante, dejó en la sombra muchas otras facetas: la erudita, la política, la astrónoma, la estratega. Pero no la borró del todo. Simplemente añadió otra capa más a la multiplicidad que siempre la ha rodeado. Hoy, en la era digital, Cleopatra vive también como símbolo de identidad cultural. En debates sobre representación histórica, sobre color de piel, sobre legado africano, sobre poder femenino. Su figura ha sido reclamada por movimientos de recuperación de la historia no eurocéntrica, por estudiosos del Egipto helenístico, por artistas que la reinterpretan en murales callejeros o videoclips. En TikTok, su nombre aparece junto a canciones pop y teorías arqueológicas. En documentales, se le da voz. En debates, se le exige una postura. Como si, de algún modo, aún no nos bastara con lo que fue. Como si aún necesitáramos que tomara partido por nuestro presente. Esa necesidad habla más de nosotros que de ella. Pero también demuestra su vigencia. Cleopatra no desaparece. Cambia de forma. Cambia de voz. Cambia de rostro. Pero no se borra. Porque no es solo un personaje histórico. Es una idea. Un concepto. Un contenedor de sentido. Y por eso, aunque su tumba no haya sido hallada, aunque los restos físicos de su reinado estén dispersos o perdidos, Cleopatra sigue entre nosotros. Porque donde haya una mujer que no se rinda a la versión que el poder quiere imponerle. Donde haya alguien que prefiera perder con dignidad antes que vivir sin rostro. Donde haya memoria que resista el olvido. Allí estará ella. Roma ganó. Esa es la frase oficial.
Roma entró en Alejandría, tomó el tesoro, deshizo el trono, ejecutó a Cesarión, llevó a los hijos sobrevivientes de Cleopatra a la capital del imperio, transformó Egipto en provincia y eliminó todo lo que pudiera representar una amenaza para su dominio. Roma ganó. Pero lo interesante no es lo que hizo con el reino, sino lo que no pudo hacer con el recuerdo. El verdadero poder de Cleopatra comenzó cuando dejó de respirar. Porque fue entonces cuando su historia dejó de pertenecerle a los emperadores, a los generales, a los cronistas, y empezó a crecer en el lugar más imprevisible, la memoria de quienes la observaron desde la distancia, desde el margen, desde el futuro. El símbolo que Roma quiso destruir con propaganda se convirtió en emblema. El rostro que pretendían ocultar detrás de la derrota apareció, una y otra vez, en monedas, en retratos, en escudos, en mitos. Se reescribió, sí. Se deformó, muchas veces. Pero nunca se apagó. Roma borró templos, arrasó culturas, impuso su lengua y su arquitectura en todo el mundo conocido, pero no logró que dejáramos de hablar de Cleopatra. Y eso es, de algún modo, una forma de victoria que trasciende la política. Una victoria cultural. Una victoria simbólica. Una victoria que opera en silencio, pero no por eso es menos potente. Cleopatra, al negarse a ser capturada viva, al quitarse la vida bajo sus propios términos, bloqueó el relato romano en su punto más vulnerable, la imagen. El triunfo de Octavio perdió su figura más valiosa. El desfile en Roma no incluyó a la reina. No hubo humillación pública. No hubo espectáculo. Solo ausencia. Y esa ausencia, lejos de ser debilidad, se transformó en acto político. Muchos líderes son recordados por lo que dijeron. Cleopatra lo es por lo que calló. Y en ese silencio, en esa renuncia al último espectáculo, hay una inteligencia que supera la estrategia militar. Porque entendió que, al negarse al guión de sus enemigos, habría otro camino, el de la interpretación, el del mito, el del símbolo. Un camino que no se puede borrar con ejércitos. En ese sentido, su poder fue post-mortem. Un poder sin corona, sin palacio, sin territorio, pero con algo más duradero, influencia. Y esa influencia se mide no en batallas, sino en permanencia. No en número de seguidores, sino en cantidad de generaciones que vuelven a nombrarla. Porque mientras otras reinas desaparecieron con su linaje, Cleopatra se desdobló. Se multiplicó. Se volvió idea. Y las ideas, cuando conectan con el deseo humano de autonomía, ya no se pueden enterrar. Su legado hoy no está en los papiros ni en las ruinas. Está en cada mujer que decide no callar. En cada cuerpo que se niega a ser decorado para el consumo de otros. En cada historia contada desde adentro. En cada resistencia sutil o abierta frente a una cultura que aún exige sumisión. Cleopatra no venció a Roma en vida. Pero venció a la historia oficial. Y eso, en un mundo que aún se rige por relatos impuestos, es una forma más profunda de conquista. A lo largo de los siglos, muchos han buscado el cuerpo de Cleopatra. Arqueólogos, historiadores, buceadores, expertos en georradar. Se han explorado cámaras sumergidas, se han trazado mapas antiguos, se han escaneado ruinas. Pero no hay tumba. No hay sarcófago. No hay inscripción funeraria. Y tal vez, eso no sea un error de la historia, sino una elección de ella. Porque Cleopatra no dejó su cuerpo como legado. Lo selló. Lo ocultó. Lo hizo desaparecer del circuito romano. Y en ese acto, protegió su imagen con una inteligencia que trasciende incluso la muerte. Si hoy visitáramos su sepulcro, si una inscripción confirmara con precisión la ubicación exacta de sus restos, la cerraríamos. La encerraríamos. La convertiríamos en un punto final. Y Cleopatra nunca fue una historia de puntos finales. Su tumba no está perdida. Está viva. Vive en el hecho de que aún la buscamos. En el impulso que nos hace imaginar cómo sería hallarla. En la idea,
romántica, imposible, simbólica, de que un día podríamos ver su rostro, saber cómo eran sus huesos, si llevaba corona, si sostenía una ofrenda en la mano, si estaba junto a Marco Antonio o no. ¿Pero realmente necesitamos verla? ¿O es más poderoso no poder tocarla? Hay figuras que se completan con su ausencia. Cleopatra es una de ellas. Cada intento de encontrarla, en el fondo, es un acto de deseo. El deseo de verificar que fue real. De conectarla con lo tangible. De apropiarnos, finalmente, de lo que nunca fue nuestro. Pero ella lo supo. Y se adelantó. Porque entendía que su cuerpo, en manos romanas, sería instrumento. Que su tumba, si era mostrada, sería parte del botín. Por eso la escondió. Por eso dejó atrás no solo el trono, sino también la posibilidad de ser vista después. Y eso, aunque a muchos les cueste aceptarlo, es una victoria. Una tumba hallada es un final. Una tumba ausente es un eco. Y los ecos no terminan. Cleopatra no necesita un mausoleo visitable para ser recordada. Su memoria se sostiene en la narrativa, en la controversia, en la imagen que se niega a fijarse. Su rostro ha sido blanco, negro, mestizo, griego, africano, egipcio, romano. Ha sido princesa, bruja, diosa, madre, enemiga. Ha sido todos los rostros posibles. Porque su verdadera identidad es el enigma. Y el enigma no cabe en piedra. Tal vez por eso su historia se niega a envejecer. Porque no tiene un lugar donde morir. Está repartida en fragmentos, en retratos, en líneas, en gestos, en voces que no coinciden. Es una historia sin cuerpo, y, sin embargo, más viva que muchas que lo tienen todo documentado. Cuando hablamos de Cleopatra, no hablamos solo de una reina. Hablamos de una posibilidad. La posibilidad de ser muchas cosas a la vez. De fallar y aún así permanecer. De amar, de perder, de gobernar, de retirarse, de resistir. La posibilidad de decidir incluso cuando parece que todo está perdido. Esa es su tumba. La que se construye cada vez que alguien se pregunta, ¿qué haría Cleopatra si fuera yo? En un mundo que cambia de nombre cada siglo, donde las fronteras se redibujan y las ideas se transforman, pocas figuras resisten el paso del tiempo sin volverse irrelevantes. Cleopatra lo ha hecho. No porque el mundo la haya conservado, sino porque ella supo sembrarse en él de una manera imposible de arrancar. Hoy, cuando la evocamos, no estamos invocando a una reina lejana, vestida de oro y sentada en un trono de marfil. Evocamos a alguien que entendió antes que nadie que el poder no está solo en lo que se dice, sino también en lo que se niega a decir. Que el cuerpo es símbolo, que el silencio es arma, que la imagen es campo de batalla. Y que vivir, para algunas mujeres, es resistir la reducción que el mundo les impone. Cleopatra no pertenece al pasado. No se ha disuelto en la niebla de lo antiguo. Está presente cada vez que alguien decide hablar por sí misma. Cada vez que una persona rechaza una versión impuesta. Cada vez que alguien se atreve a tomar el riesgo de vivir de acuerdo con su verdad, y no con lo que otros esperan. Su rostro ha sido imaginado 1000 veces. Sus palabras reconstruidas, inventadas, dramatizadas. Sus decisiones analizadas, criticadas, defendidas. Pero ninguna de esas versiones ha logrado sustituir lo esencial, la intensidad con la que vivió. Y esa intensidad es la que ha quedado impresa en quienes la recuerdan, no como ídolo, sino como espejo. Porque al final, Cleopatra no representa solo el poder. Representa la conciencia del poder. La lucidez de quien sabe que no será comprendida, pero aún así actúa. La dignidad de quien no pide perdón por ocupar su lugar. La valentía de quien prefiere desaparecer antes que ser convertida en espectáculo de su propia ruina. Y eso, en este tiempo nuestro, donde la imagen lo es todo, donde las historias se manipulan, donde tantas voces son silenciadas, la hace más actual que nunca. Cleopatra no ha muerto. Sigue apareciendo.
En el arte, en la política, en los movimientos que reclaman espacio, en los relatos que se niegan a ser lineales, en las memorias que no aceptan clausura. No está en una tumba, ni en un templo, ni en un museo. Está en las preguntas que deja abiertas. Y en la incomodidad que provoca. Porque su mayor victoria, quizás, no fue haber gobernado Egipto, sino haberse convertido en una presencia indomable que ni el tiempo ni los imperios han logrado disipar. La historia termina donde comienza el mito. Y Cleopatra, que supo vivir entre el mármol y la palabra, entre el decreto y el gesto, entre la diplomacia y el deseo, eligió retirarse no como mujer vencida, sino como presencia que no puede ser borrada. Su tumba no fue hallada. Su cuerpo, nunca exhibido. Su voz, reconstruida por siglos que intentaron poseerla sin éxito. Pero eso no ha impedido que su figura siga viva, resonando en las salas donde se decide el destino de los pueblos, en los susurros de quienes luchan por hablar sin pedir permiso, en el eco de cada acto de autonomía que desafía una estructura injusta. La verdadera victoria no siempre se mide en conquistas. A veces se mide en permanencia. Y Cleopatra permanece. No como memoria nostálgica de un Egipto glorioso, sino como señal de advertencia y esperanza. De lo que ocurre cuando alguien, contra toda expectativa, decide que su vida le pertenece. De lo que puede pasar cuando una mujer no se somete a ser definida. Ella lo entendió todo antes que muchos. Y por eso eligió la muerte antes que el espectáculo. El misterio antes que la rendición. La sombra antes que la caricatura. Nos dejó una escena y un silencio. Y en ese silencio, dijo todo lo que Roma no pudo controlar. Si esta historia te tocó, no dejes que muera en el recuerdo. Compártela, coméntala, reescríbela, porque Cleopatra no se explica, se escucha, se intuye, se sostiene. Y mientras exista alguien que recuerde cómo se resiste en silencio, ella seguirá viva. No olvides suscribirte y activar la campanita si quieres más historias narradas con alma, historia y verdad.